silencio, vamos a hablar tranquilamente, porque la ley que sacó Kicillof dice el 30% del lugar donde uno se puede reunir. Acá entran 400 personas y no llegan a 120, que sería 30%. Sí. Eso es lo que les quiero aclarar. En la ley que salió, yo la leí en el diario. 30% del lugar de capacidad. Hola amigos, bienvenidos al Pez por la Boca con Nomi y Marcelo Di Marco. El programa de hoy se titula ¿La autoridad qué? ¿Cómo es? Sí, ¿ya me olvidaste de la autoridad qué? Sí. La autoridad qué es eso. ¿Qué era eso, ¿no? ¿Qué era eso? La verdad que era eso. Porque ustedes fíjense que para nosotros lamentablemente no pudimos venir la semana pasada, pero la cuestión es que nos llamó poderosamente la atención el hecho de policías subiéndose a un presbiterio. Está bien, vamos a decir, Marcelo, un tablado. No, es terreno consagrado eso, ya no es un tablado, es un presbiterio. Y en el momento de la consagración. Y en una misa de primera comunión, ¿no? Como dice Infobae, una misa de comunión. Una misa de comunión, claro, no sé si era de primera comunión, de segunda, de cuarta. Vos fíjate que hay misa de comunión, vendría a ser todas las misas del año. Es más, el único día que no hay misa en el calendario litúrgico, que es el Viernes Santo, se toma la comunión igual. Sí. ¿Ves? No es una misa, pero, o sea, y después lo de la sotana, la sotana blanca. Vamos por partes, porque realmente sí. Es desopilante. Vos decís, la pucha, está viendo cómo gente, digamos, de la Policía Federal, Fuerza de Seguridad, que plantean su autoridad de alguna manera, decir, bueno, mira muchacho, pero no te subas al presbiterio, loco, no puede ser. Y no interrumpas en ese momento. Que ellos hubieran esperado que sea unos minutos, qué sé yo. Y el presidente dice, decían los policías en otro video, y el presidente dice que no tiene que haber misa ni bautismo. No es cierto no eso. Es cierto. No es verdad. Y aunque lo fuera, vos tenés que resistirte y decir, no, para un cacho, ¿viste? Yo soy policía, pero también, antes que nada, soy católico, pará. O antes que nada, soy respetuoso de las libertades y los derechos de los demás. Aparentemente el diario, y no solo el derecho de demás, libertad de culto. Libertad de culto. Eso está consagrado por la Constitución. No hablemos de los derechos de Dios, ya no hablamos de eso. Hablar de los derechos de la gente. Si somos tan liberales para hablar solamente de derechos de la gente y no los de Dios, tenemos libertad de culto. Esa es la otra. Esa es la pregunta también. Hoy me parece que todas las oraciones van a terminar con una pregunta. La verdad que se van a transformar de afirmaciones en preguntas. Yo tengo una pregunta. En la nota de Infobae, por ejemplo, sí, dicen que el obispo de Loma de Zamora determinó algo, una ordenanza, digamos, una disposición, que tiene que haber 40 personas, una cosa así. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿será cierto eso? Porque en ese caso también el párroco estaría incurriendo en desobediencia con el obispo. Claro. O sea, es un quilombo, es un despelote. Entérense de una cosa, muchachi. Cuando el presidente a vos te dice, usá barbijo, y el tipo se junta con pares suyos y no usa el barbijo, o de repente te dice, no se junten, y de repente vengan todos al velorio de Maradona. Sepelio de Maradona, por llamarlo de una manera, esa orgía de destrucción que fue esa carajada, más que un funeral, ¿viste? Fue una falta de respeto a los muertos, todo, ¿viste? Y al sentido común, porque los tipos iban sin ningún barbijo, sin protección, sin cuidarse. Sí, ninguna cero distancia social, o sea, eso. Y nos estaban encerrando en la casa y por un lado y por otro lado. Sí, después hubo una marcha de la gente de River que no se cruzó toda la 9 de julio también para festejar no sé qué cosa. Sí, también recuerdo al presidente que decía, usen barbijo, quédense en sus casas, etcétera, etcétera, toda la llamémoslo así, la parafernalia del cuidado, pero al día siguiente de haber dicho eso se fue a Formosa y se abrazaba con el gobernador de Formosa. Yo me quedé así, digo... ¿Qué somos tarados, viste? No, lo que pasa es que hay una cuestión. Una sociedad, una comunidad organizada, y hoy vamos a ver qué dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre ese asunto. Una comunidad organizada tiene que ver justamente con un principio de autoridad, no autoritarismo, autoridad. Vamos a ver qué es la autoridad, qué es la obediencia, de dónde viene la palabra autor también, todas esas cosas que son realmente muy, muy interesantes para entender nuestro desconcierto. Digo, el desconcierto de Nomi, el desconcierto mío,
el desconcierto de nuestro jefe de historiadores que está ahí, Germán, el desconcierto de ustedes y probablemente que están ahí. Mucha gente de la y audiencia. yo creo que toda la gente, porque nadie sabe qué caso hacer, porque no hay nadie que te diga, mira, esto es lo que hay que hacer. Porque el tipo que te dice que esto es lo que hay que hacer, hace todo lo contrario. Pero, claro, porque no hay nadie autorizado, digamos así. No hay una autoridad que no se desautorice. Ahí entramos derecho viejo en el catecismo. Y ahí entramos en el catecismo, que es precioso. Tercera parte del me hiciste catecismo. acordar de una profesora de pedagogía, ¿te acordás que teníamos que decía, esta definición es preciosa? Preciosa, sí, las definiciones. ¿Te acordás, no? Sí, me acuerdo de ella. Nos conocimos hace décadas, pero décadas nosotros. Te conozco bien a vos. Sí, mascarita. El catecismo de la Iglesia Católica. Nosotros, ante el desconcierto, vamos al libro. ¿Viste? A ver qué dice la Iglesia respecto de esto. Bien. Autoridad. Entonces, en la tercera parte, primera sección, una sección que se llama La vocación del hombre, la vida en el espíritu, capítulo segundo, la comunidad humana, artículo 2, la participación en la vida social y la autoridad. ¿Sí? Los que añoran ciertas épocas, recordarán, digamos, aquello de la comunidad organizada. Así que pueden reemplazar la comunidad organizada, reemplazarlo, esto que está acá, reemplacen por lo comunidad organizada. Claro. Así nos entendemos entre todos. El primer ítem dice, una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima autoridad que defiendan las instituciones y consagren en la medida suficiente su actividad y sus desvelos al provecho común del país. Esto es de la carta encíclica, es una cita de su santidad Juan 23, ¿no? Juan 23, exactamente, de Pacem in Terris, ¿no? Paz en la tierra. Piensen en esto. El Frente Patriota es el único partido que habla de esto. La doctrina social de la Iglesia, la DSI, como norte, como manual para poder manejarse. Porque los principios de la comunidad organizada hincan ahí el tema del bien común, lo que decía acá, gobernar... Exactamente, fíjense, ¿no? Entonces, requiere gobernantes investidos de legítima autoridad. Ahora vamos a ver la palabra autoridad, ¿no? Que defiendan las instituciones y que consagren su actividad y sus desvelos al provecho común del país. O sea, consagrarse al beneficio, al bien común. Exactamente. ¿Sí? Bien. Y además, investidos de legítima autoridad, ¿sí? Voy al diccionario de la Real Academia, el diccionario dice autoridad, del latín auctoritas, autoritatis, que investigando viene de auctor, y auctor, que es lo mismo que autor, viene de augere, que significa, es una palabra latina que significa aumentar, promover, hacer progresar. Propiciar, ¿no es cierto? Todo lo que tiene con la promoción tiene que ver con eso, un autor. Yo soy el autor de tus días, te he lanzado libro mío, te he lanzado a las bateas y espero que te vendan, que te compre mucha gente. Y que tenga muchos lectores. Exactamente. A quienes les guste. Pero en Etimologías de Chile, que los vamos a dejar en la bibliografía, es un sitio espectacular. Porque además... no sé la gente. Sí, los aportes de las mismas personas, los lectores y especialistas, es un sitio que desmitifica muchas de las etimologías truchas que andan circulando por allí, por el mundo. Que Mariano Grondona, y por ejemplo, era un experto yo conocí a un profesor de latín que estaba armando un diccionario de etimologías truchas, ¿sí? Cuya mayor fuente de información era Mariano Grondona, el periodista que todos los días a cada rato salía con una etimología, no sé dónde la sacaba, pero bueno. Etimología de Chile tiene una preciosa reflexión al respecto sobre esto de dónde viene la palabra. Es decir, si yo soy una autoridad, por ejemplo, dice, ¿quiénes son autoridades? El padre en relación con sus hijos, ¿sí? Autoridades naturales, por ejemplo, el educador, el profesor en relación con sus alumnos, el amigo incluso que te da un consejo. Decía abuela, nuestro amigo filósofo, bien cercano a nuestra casa, decía justamente era la tutología, ¿no? Que uno, digamos, el padre tenía todo poder hasta los 7 años. Después ya no, claro. Ahí se admite la tutología, ¿no?
Por no decir el totalitarismo. Claro, porque es cierto que uno no puede ser autoridad en todo, no sabe todo, ¿sí? No. Porque además Vuela hace la distinción entre autoridad y poder, y dice que la autoridad viene del conocimiento, es decir, la persona que tiene autoridad es porque tiene conocimiento para eso, ¿sí? Yo me acordaba de una conferencia que le escuché hace muchos años a Beatriz Arlo, que ella se quejaba de que, dice, voy a hacer un mea culpa. Esto lo escuché, no sé, en los años 90, ¿no? Ya hacía el mea culpa ella de... cuando nosotros tirábamos abajo, descreíamos de toda autoridad, ¿no? Y ahora resulta que nos fue muy mal, porque resulta que hoy en día nadie tiene autoridad para nada, no hay palabra autorizada. Tarde piaste, Beatriz, claro. Ya te lo dije más de una vez, Beatriz, tarde piaste. Yo creo que además le dolía que su palabra fuera tan autorizada como la de cualquier persona. No, seguro. Acá hay que distinguir una cuestión, hay cuestiones lógicas. Yo no puedo, si yo de repente alguien a mí cuestiona mi autoridad como jefe de programación, ponele, de este canal, o como en el taller literario, bueno, sentate vos y hacelo vos, ¿viste? Bárbaro. Y si da lo mismo y vos no podés hacerlo, anda a la vereda y el primer transeúnte que pasa le decís, mire señor, ¿usted qué se dedica? Yo soy ingeniero, bueno, ¿me ayuda a dar taller literario? No, flaco, yo te puedo ayudar a construir un puente, pero no a dar un taller literario, ¿qué querés que te diga? No tengo los conocimientos para ser autoridad. O sea, yo no tengo eso, autoridad, ¿no?, para hacer un puente, pero sí para dar una clase. Esa es la gran diferencia, pero como se ha roto, digamos, por lo políticamente correcto, se ha roto todo criterio jerárquico, da lo mismo cualquiera, y así es el país que tenemos, y así es el país que nos va. Yo no soy de esa gente que dice este país, etcétera, pero no. Bueno, yo diría, la gente que hoy día está conduciendo el país, y primero cuando el país anda mal, me fijo en el príncipe, ¿no? Claro. A ver cómo está el príncipe. Claro. Si el príncipe a mí me dice no se junten y el tipo se junta y encima sin barbijo, indudablemente que la gente va a hacer lo que se le antoje, Pero no faltan los carneros de turno que llaman a la policía y dicen, mira, hay una misa con gente. Entonces, pum, va la policía y se mete. Pero claro, pero además teóricamente esa gente estaba bastante, en el video se la ve bastante separados, con el distancia social, también, con barbijo, todo. Será una autoridad en cuestiones teológicas, pero le pifió olímpicamente. Decía que había 120 personas cuando había 60. Sí, eso decía la policía, que había 60. Pateó en contra. Oh, pobre. Decía el cura, pateó en contra. Pero bueno. Pero lo que pasa es que el cura... A mí me llamaba la atención esto. Por ejemplo, la justificación del cura, ¿no? Yo te voy a leer de lo que dice la nota de Infobae. Después dejamos el catecismo para más adelante. Sí. Dice, el párroco justificó su accionar y la presencia de las familias allí reunidas, y va la cita del cura diciendo, la ley que sacó Kicillof dice el 30% del lugar. Acá entran 400 personas y no llegamos a 120, que sería el 30%. Eso es lo que quiero aclarar. Padre, la ley que salió, yo la leí en el diario, dijo. Ahora bien, en primer lugar, señor cura, la ley llegaba hasta el 30 de abril, y estamos hablando de una misa que se hizo el 1 de mayo, cuando ya la ley había cambiado. Esto en primer lugar. Entonces, primero me llama la atención que haya invocado a la autoridad civil y no a la autoridad eclesiástica, o a la autoridad de Dios, de decirles, miren muchachos, acá déjenme terminar la consagración, qué sé yo, déjenme primero, ¿no? Eso es lo primero y principal. Tómensela de acá porque acá hay alguien que manda por encima de ustedes. Esperen un momento, terminamos este momento sagrado. Paren un cacho, estoy a punto, saben que estaba en medio de Lozana, a punto de la consagración. Es una, digamos, es un sacrilegio en forma. Claro, eso entonces, no podés permitirlo de ninguna manera. Primero eso, entonces, la primera autoridad la olvidó. La autoridad jerárquica que le compete, que es la autoridad eclesiástica, tampoco, porque la autoridad eclesiástica le había prohibido expresamente 15 días antes que juntara tanta gente. Se lo dijo especial a él, se lo dijo, aparte. No fue eso, lo dijo en persona. Se lo dijo. Tengo entendido que sí. Mirá vos. Pero, no, hubo un documento escrito. Un documento, pero al margen. Yo puedo decir un documento y decir, sí, bueno, pero vos tenés cuidado. Andás a ver, claro. ¿Viste? Si te confundís los días y los números, ¿viste?
A lo mejor pensaba que era una misa de sábado, no que valía también para el domingo. O sea, la hizo el 30 de abril, valía también para el primero. Es comprensible. Claro, no. Bueno, la verdad es que eso es como raro, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿cuál es la autoridad a quien obedeces, ¿no? Uh-huh. Que dicho sea de paso, etimología, o sea, ¿de dónde viene la palabra obedecer? Porque la autoridad tiene a alguien... Escuchen muy bien porque tiene que ver con este verbo tiene que ver escuchar. Con eso, exactamente. Sí. De obedere, que viene también de obedire, de ob... Audire. Audire, ob-audire, es decir, de escuchar en dirección hacia. Audio. El que obedece es el que primero escucha. Claro, el tipo te dice, no, mirá, pará, no se puede hacer esto. No, pero yo lo que voy a hacer, mira, te voy a dar la razón, bueno, escúchame primero. Entonces, bueno, el tipo le da las razones y el otro va y obedece porque dice, bueno, me saco el sombrero porque este tipo tenía razón. Claro. Pero esa es otra, en el relativismo imperante, todos queremos tener razón, todos somos Gardel. Entonces es ahí donde fracasa. ¿Y el bien común dónde va? Y no importa, el bien común no. Eso es mi capricho, mi manera de hacer las cosas que tiene que ser así. Ese es un problema. Y la comunidad organizada se desorganiza. Claro, es un problema grave, porque una comunidad organizada, una sociedad bien organizada, requiere de la autoridad. No, sin eso es imposible. Y una autoridad, decía ahí en las etimologías de Chile, decía, la autoridad implica prestigio, uh-huh. Implica fuerza de convicción, uh-huh. Implica poder demostrativo, y por eso suscita un natural acatamiento. Mirá, claro. qué interesante. Es lo que dice Pedro Varela, la democracia del jefe. Claro, ¿ves? Claro. O sea, si yo veo que hay alguien que sabe, lo voy a seguir. Seguro. Lo voy a seguir porque sabe lo que conviene, sabe lo que hay que hacer. Escucho lo que dice y es sensato. El Eclesiastés dice: cuando vos encuentres a un verdadero maestro, que tus pies desgasten su umbral. O sea, visítalo. Yo estoy harto de la cola de gente en casa. Ahora tengo que reparar el umbral de mi casa. Pero yendo a lo que decía el catecismo. Sí. ¿Lo tenés a mano? Acá está, espérate que lo había perdido. Sí, bien. El catecismo dice entonces, aquello era una cita de Juan 23, ahora voy al catecismo, dice, se llama autoridad la cualidad en virtud de la cual personas o instituciones dan leyes y órdenes a los hombres y esperan la correspondiente obediencia. Claro. ¿Sí? Bien. Pero después amplía al respecto, ¿no? Toda comunidad humana necesita una autoridad que la rija, decía León XIII, ¿sí? Esta tiene su fundamento en la naturaleza humana. Si nadie me dice lo que hay que hacer, yo hago lo que se me da la gana y entonces... Es que paradójicamente, fíjate el tiempo que ha pasado de León XIII para acá, paradójicamente es los soldaditos rasos nosotros en la iglesia, no vos, yo... seremos cabos, digamos, en todo caso, pero necesitamos que el párroco nos diga, vayan allá, hagan esto, claro. O sea, ¿qué hacemos? Se viene el nuevo orden mundial con el aborto y todo, ¿qué hacemos? Nada, recen, como nos dijo una vez en la parte, que yo me levanté y me fui, ¿viste? Efectivamente, cuando terminó la misa, no hay que me agarra un ataque, claro, no hay que rezar, no hay que tomar partido, ustedes tienen que rezar, nosotros tenemos que rezar, está bien, confiamos en Dios, bárbaro, pero a Dios rogando, ¿no? Y yendo a la manifestación, claro. Convenciendo a la gente, impartiendo desde el púlpito la enseñanza del horrendo crimen del aborto, eso es otra cosa. Claro. Entonces yo, ¿para qué voy a la iglesia entonces? Como una especie de juntar, digamos, una especie de deporte, o estoy juntando fuerzas doctrinales para poder dar el buen combate. Sí, ustedes quédense acá, recen. Bueno, entonces es una iglesia liberal, desgraciadamente, sí. Liberalizada, porque eso era lo que decía justamente Alberdi. El cura se tiene que quedar en la parroquia y no salir a la calle, salvo para hacer pastelitos. La parroquia es la gente. Y sí, la parroquia es la gente, lógico, y la gente es justamente el fermento de la masa, la sal de la tierra, la que tiene que mover al mundo, justamente para que la autoridad realmente legítima, que no es lo mismo que la autoridad legal, lo siento mucho, pero es muy diferente lo legal de lo legítimo, se encargue justamente del bien común.
Claro. por una orden impartida y por una evidencia recibida de vuelta. Volvemos al catecismo, dice, la autoridad exigida por el orden moral emana de Dios. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios. San Pablo es esto, ¿no? San Pablo, exactamente, los romanos. Ajá. Y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino. Y después, bueno, dice, los rebeldes atraerán sobre sí mismos la condenación. Así que tengan cuidado. Deberes incluso para la gente que manda. Exactamente. La gente que es mandada tiene su deber, pero la gente que manda también tiene mira, su deber. dice, el deber de obediencia impone a todos la obligación de dar a la autoridad los honores que le son debidos y de rodear de respeto y según su mérito de gratitud y benevolencia a las personas que la ejercen. Pero también las personas que ejercen la autoridad tienen la obligación de darle a la comunidad, dice acá, tienen que realizar el bien común de las naciones a las que se ha impuesto esta autoridad, la autoridad que les han conferido las naciones o la autoridad que se le ha conferido por otra razón. No importa, la Iglesia en este sentido no dice, no importa qué forma de gobierno elijan, ¿no? Dice la no habla de la diversidad. democracia, no. Revísenlo, le vamos a dejar en la bibliografía todos estos puntos del catecismo sobre la autoridad. No habla de la democracia. En todo caso, la Iglesia se inclina hacia una zona republicana, no republicana en cuanto a la república, digamos, como institución, pero no republicano como en la República Española. Claro, nada que ver, por favor. ¿Ves que es dice, un poco cuando habla de nacionalismo, hay que aclarar, no es el nacionalismo catalán, claro. nuestro. No es la republicana en la República. Exacto. Fíjense lo que dice, si bien la autoridad responde a un orden fijado por Dios, la determinación del régimen y la designación de los gobernantes ha de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos. Claro, pero no dice determinado cuál es la determinada manera, no es una cuestión. Nunca se va a inclinar la Iglesia por un sistema determinado, No. Puede hasta incluso ser la monarquía, el imperio, lo que sea. Mientras sirva para la gente, fantástico. Fíjate, la diversidad de los regímenes políticos es moralmente admisible con tal de que promuevan el bien legítimo de la comunidad que los adopta. Claro. Los regímenes cuya naturaleza es contraria a la ley natural, al orden público matar y a los gente, derechos, por ejemplo, y a los derechos fundamentales inocente. de las personas, no pueden realizar el bien común de las naciones. ¿Cómo va a realizar el bien común de una nación? Una nación como la nuestra, que tendríamos que ser por lo menos 200 millones, viene un gobernante que agarra y propicia, tres, propician justamente una ley que termina con el país, termina justamente con la despoblación del país. Así que eso es absolutamente ilegítimo de todo punto, porque ahí justamente no termina de darse lo que la Iglesia pone como un ideal para una sociedad. Vos es que una vez a Ángel Ganivet le preguntaron, que era un filósofo español de fines del siglo XIX, le preguntaron cuál es la mejor forma de gobierno. La respuesta nos hizo esperar. ¿Para qué país? Dijo. Acá está totalmente de acuerdo con los papas, con la enseñanza de los papas y de la Iglesia. Al respecto de la doctrina social de la Iglesia, no hay una norma, digamos, es válida la que propugne y propenda hacia el bien común, la que propicie el bien común y que no cometa las barbaridades que estamos cometiendo ahora. Si nosotros nos basamos en esto es para los sacerdotes que nos dicen, ustedes quédense rezando, tranquilo. Claro. Si nosotros nos basamos en esto, que justamente, a mí me dijo un sacerdote una vez, yo no me aparto del catecismo de la Iglesia Católica, bueno, fantástico. Esto entonces estamos bajo un gobierno ilegal, lo siento mucho, pero es así. Claro. Desde el punto de vista de la doctrina, es así. Y fíjense que ese ser así se traduce en hechos como el que hemos visto al comienzo del programa. Gente que no sé si estaba armada, no le pudo dar la cartuchera, pero subieron al presbiterio con su uniforme y todo. Y eso realmente es algo nefasto y para nosotros es una especie de, digamos, el pico de un iceberg, ¿no? Lo que se ve del iceberg y después todo lo que está abajo. Sí. Para nosotros, analistas de discurso, este tipo de cosas son muy simbólicas y muy significativas. Sí, muy significativas, empezando por la delación. Y claro, el carnerismo, hay una misa, venía que ¿viste? Manden un patrullero, ¿viste? Como si fueran chorros, ¿viste? Honestamente. Hay una oración para cerrar el programa porque se nos va, es increíble. Mirá, me parece que le vamos a robar
A Garrido vamos a decir, Garrido, tomamos el poder. Hoy tenemos la autoridad. No, siempre, no hoy, siempre. Garrido, vos que estás escuchando. Quería leerte un fragmento de Santo Tomás que viene muy bien para esto. Dice: la legislación humana solo posee carácter de ley cuando se conforma a la justa razón. Estábamos hablando de esto, ¿no? Sí. De las leyes. Lo cual significa que su obligatoriedad procede de la ley eterna. En la medida en que ella sea parte de la razón, sería preciso declararla injusta, pues no verificaría la noción de ley. Sería más bien una forma de violencia. Claro. Entonces, una ley como la ley del aborto pero lo más violento es una forma de violencia. Pero qué mayor violencia que hay de atentar contra la vida de un inocente. Pero pensar también, no solo en ese chiquito, sino también en el bien común, todo lo que está cercenando, todas las riquezas que un país se pierde. Aunque ese chiquito sea un barrendero, no el barrendero importa, tiene su perdimos función. Al barrendero. Pues gracias al barrendero nosotros tenemos la calle limpia. Exactamente. Claro. Es así la cuestión. Me acuerdo una vez un taxista que me dice: la verdad que me hizo muy bien viajar con usted, porque resulta que yo le señalé a este hombre la función que estaba haciendo de manejar. Era simplemente porque gracias a usted yo estoy llegando temprano al trabajo. ¿Se da cuenta del valor que tiene su trabajo? El tipo estaba chocho, claro, pero no hice más que, pero es que es así, no hice más que recordarle su función, ponerlo en su lugar en el buen sentido. Ánimo, flaco, no estás haciendo un trabajo de mierda, estás haciendo un trabajo que le sirve a la sociedad. Claro. Es así. Sin eso no podíamos viajar, por ejemplo, tener la calle limpia. La autoridad solo se ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión. Claro, esto es lo que decías recién, ¿sí? Y si para alcanzarlo emplea medios moralmente lícitos. Claro. Además, ¿no? El fin y los medios. Uh-huh. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. En semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo, claro, y se origina una iniquidad espantosa. Exacto. Esto es de Pablo VI del Gaudium Spes. Y en función de eso, decíamos, el catecismo propone, acá trae una oración de Corintios, nada menos, San Clemente Romano, Epístola a los Corintios. Sobre Corintios, claro, de San Clemente Romano, que fue un papa, uno de los primeros papas, San Clemente I, ¿no? Esto va para vos, Alberto. Siglo I. Ya estaban molestando a los poderosos ya del siglo I. ¿Viste Qué vos? molesto que Qué somos molesto los católicos, que somos. Tendríamos que quedarnos rezando para no molestar a nadie, ¿no? Claro. Solamente rezando. Bueno, vamos a rezar. Yo prefiero seguir viniendo al PES. Sí. Y desde el PES rezar este tipo de cosas. Miren esto. Concédele, Señor, la salud, habla de los gobernantes, ¿eh? Concédele, Señor, la salud, la paz, la concordia, la estabilidad, para que ejerzan sin tropiezo la soberanía que tú les has entregado. Eres tú, Señor, Rey celestial de los siglos, quien da a los hijos de los hombres gloria, honor y poder sobre las cosas de la tierra. Dirige, Señor, su consejo según lo que es bueno, según lo que es agradable a tus ojos, para que ejerciendo con piedad en la paz y la mansedumbre el poder que les has dado, te encuentren propicio. Y si no, agárrate, flaco. No lo dice eso acá, lo digo yo. Caudillo de España por la gracia de Dios, ¿no? Toda autoridad viene de arriba. Te acordás de Jesús y Pilatos, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que yo tengo la autoridad para condenarte o salvarte. Vos no tendrías esa autoridad si mi padre no te la dio. ¡Salame! ¿Quién te la dio esa autoridad? ¡Salamín! Bueno, muchachos, piénsenlo. Gracias por estar ahí, gracias por compartir nuestros programas, gracias por likear, por comentarlos, así que esperamos que esto sea realmente muy bueno para todos. Después lo dejamos en la bibliografía. Por ahora, Numi y Marcelito y Marcos se retiran hasta la semana que viene. Chao, hasta luego.